De nuevo con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Iniciamos con la que envía Carlos Nusdel. En el Evangelio según Juan 20:22 dice: Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Fue en ese momento que el Espíritu Santo vino a los discípulos o fue en Pentecostés? Hechos 2:4. El Espíritu descendió en Pentecostés. Esa expresión de Jesús fue el anticipo de lo que les había prometido y la enseñanza de que para llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio era necesario la asistencia del Espíritu Santo. Susana Yaqui. Si tenemos un ser querido que vive en desobediencia y no reconoce su error, ¿qué actitud debe tener la familia? Es muy triste, pues casi todos ya la han apedreado. Muy triste. Lo que debe hacerse con un miembro de la familia que no obedece a lo que Dios demanda es, primeramente, manifestarle amor. Porque en nuestro amor verá reflejado el amor de Cristo. Segundo, orar por él o por ella, cumpliendo el mandato del apóstol que nos exhorta a orar por todos los hombres. Tercero, hablarle del amor de Cristo y mostrarle que Él ama a todos, incluidos los más perversos. Mostrarle la responsabilidad que tiene de un encuentro con Jesús. Ninguno es llamado a apedrear, como tú dices simbólicamente. Como significativamente es esa palabra. Ni siquiera a un enemigo al que se nos ordena amar. Yad Yan. ¿Cuáles serían las doctrinas de demonios? Algunos ejemplos podría darme. Algunos creen que son doctrinas que no están apegadas a las de su denominación o esas diferencias que hay entre denominaciones. ¿Cómo saber cuáles son las que la Biblia llama doctrinas de demonios? Espero que me haya dado a entender. Mira, doctrinas de demonios son aquellas que contradicen la Biblia y las que siguen algunos de los perdidos que apostatarán de la fe. Doctrinas de demonios son aquellas que predicadores enviados por los demonios tratan de introducir en la iglesia con apariencia de piedad, pero que no son verdad conforme a la Escritura. No se trata de separarse de la fe, ni de un fracaso en la vida del creyente, ni tampoco de una desviación de la verdad, sino de una salida intencionada, premeditada de la verdad. De otro modo, son doctrinas que invitan a dejar a Dios para seguir a los demonios. La apostasía no se da en verdaderos creyentes. Lo que sigue es lo que dicen los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Es la enseñanza propia de quienes, como Satanás, son mentirosos y homicidas. No siempre serán grandes desviaciones de doctrinas fundamentales, sino de enseñanzas deformadas por los demonios, cuyos maestros son hipócritas y tienen cauterizada la conciencia, como se lee en el versículo siguiente. Una doctrina de demonios es negar la deidad de Cristo, la del Espíritu Santo, la Trinidad, cuestionar la vida de santidad, permitir la práctica de pecado porque dicen que Cristo murió por todos, luego podemos pecar, etc. En ningún modo son doctrinas de demonios las diferencias de opinión o de posición entre las denominaciones cristianas. Líbrenos Dios de acusar de demonios a denominaciones que no piensan exactamente lo mismo que nosotros en prácticas, o en formas, o en sistema. Dios nos dé la bendición de entender que no tenemos en doctrinas generales la exclusiva de la verdad. Yad Yan, al escuchar la respuesta de que se debe hacer con un maltratador y su respuesta sobre demandar
Me vino a la mente el versículo de 1 Corintios 6, 1, 8. Me pregunto si esto tendría que tomarse en cuenta o si esto nada tiene que ver con un problema así, o a qué tipo de problemas entre unos y otros se refiere el versículo. El creyente, según el contexto que tú citas, no debe pleitear contra sus hermanos ante los tribunales del mundo, sino arreglar sus diferencias con líderes de la Iglesia. En el caso de los corintios, los que demandaban, además, eran los defraudadores de los otros creyentes. Otra cosa distinta es cuando un maltratador abusa de una persona, sea de un creyente o sea de un no creyente. Esa persona maltratadora es muy cuestionable que sea salva. Y tal persona debe estar sancionada por la sociedad civil. Por tanto, un maltratador debe ser denunciado y que pague lo que la ley establece para proteger al que es maltratado y evitar que siga maltratando a otras personas inocentes. Cristian Doncel. ¿Qué pecados descalifican a un pastor de por vida en su ministerio? Bueno, el pastor no puede ser pastor cuando deja de ser irreprensible. No podemos establecer una lista de esos pecados, pero todos sabemos que entre ellos está el adulterio, el robo, etcétera, etcétera. Por tanto, no puede ser pastor de por vida alguien que cayó en adulterio. Benjamín Carbonell. Quisiera saber su pensamiento acerca de lo que dice Pedro en 2 Pedro 3:18, acerca del crecimiento en la gracia. ¿De qué forma debemos crecer en esa gracia? ¿Y qué ocurre cuando un creyente deja de crecer en esa gracia y, por tanto, no toma conocimiento del bien y del mal? El contexto enseña que el creyente debe apartarse de la enseñanza falsa, creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo. Crecer en la gracia es crecer en la experiencia de la salvación en nuestra relación con Dios. La gracia inicial que nos alcanza para salvación progresa en la experiencia de la santificación, y es por gracia que nos mantenemos firmes en la fe. Ahora bien, no podemos crecer en la gracia sin hacerlo en el conocimiento de Cristo, puesto que la gracia está vinculada a Él y solo es posible en Él. Por tanto, no puedo crecer en la gracia si no crezco en el conocimiento de la palabra de Dios. Luis Gavarre, ¿podría explicarme mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Salmo 2:7, Hebreos 1:5. ¿En qué día declaró Dios que Él se hizo padre de Jesús? A un hombre lo llaman padre el día que nace su hijo. Romanos 1:4, este versículo representa el sepulcro como una matriz en la que Jesús salió y comenzó a respirar en la resurrección. Dios lo levantó del sepulcro al trono, le dio ahí cumplimiento del Salmo 2:7. Bueno, ahí hay un mare magnum de ideas que procuraré sintetizar en el tiempo que tengo para el programa. La personalización de la segunda persona divina, o si lo prefieres mejor, la segunda persona divina se personaliza como hijo. Y es porque eternamente es engendrado por el Padre. Eso no significa origen de la persona, sino relación interpersonal. Es decir, el Padre es Padre porque engendra un hijo que es tan eterno como el Padre. La generación humana comienza y termina en el acto de engendrar. Por eso, al engendrar de un hombre y una mujer aquí en la tierra, se le llama generación transeúnte. La generación divina no concluye. Por eso, Dios no puede tener más que un hijo, al que llama unigénito. No podemos comparar a Dios con los hombres, porque el Hijo del Hombre, en cuanto a Dios,
no tiene origen, mientras que el Hijo de un hombre, en cuanto aquí a la tierra, sí lo tiene. El Hijo de Dios es eterno. No fue declarado, manifestado como hijo en cuanto a persona divina. Ni cuando nace, ni cuando muere, ni cuando resucita. Es eternamente el Hijo de Dios. Luis Gabarre, ¿me podría decir por qué la angelología es doctrina fundamental? ¿Qué tiene que ver si creo o no creo? Ya que no cabe duda de que existe. Entiendo el no aceptar la cristología, bibliología, que son doctrinas fundamentales. ¿Qué tiene que ver esto con mi salvación? Te leo un texto que habla de salvación en relación con los ángeles, llamado el misterio de piedad. Y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La fe en la obra redentora conlleva creer que el resucitado fue visto de los ángeles y que el testimonio de ellos es verdad. De ahí que están vinculados en esto como doctrina fundamental. Por otro lado, la Biblia presenta a los ángeles a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento y tenemos que creer en su existencia y en lo que la Biblia revela. La doctrina de los ángeles es una doctrina fundamental. Ángela Silva, en el tema de la soteriología, ¿qué es más bíblico, Juan Calvino o Jacobo Arminio? Mira, te voy a contestar de una forma muy clara, sin meterme en el gran lío histórico de calvinismo, arminianismo, que es una discusión que no trae bendición a nadie. Los dos hombres mencionados son bíblicos en la gran parte de la doctrina de la salvación. Los dos afirman que los hombres se salvan por gracia mediante la fe y que todo el que cree recibe la salvación. Luego hay diferentes interpretaciones en otras cuestiones, pero no en lo fundamental de que se alcanza la salvación por gracia mediante la fe. Dejémonos de comparaciones, queridos hermanos, no perdamos el tiempo, edifiquémonos en nuestra santísima fe y dejemos las discusiones para aquellos que tienen interés de polémica, no de edificación. Ángela Silva. La llenura del Espíritu Santo en el creyente no se trata de que el creyente tenga que hacer la obra por Dios, sino todo lo opuesto, es decir, Dios hace su propia obra a través del creyente, Éxodo 3:11. Indudablemente, el Dios que llena al creyente es quien le hace sentir la necesidad de ser lleno de Espíritu Santo, pero es responsabilidad del hombre no poner impedimentos para que eso pueda ejecutarse. Floppy Dix. Según los textos bíblicos, está refiriéndose al vídeo de doctrinas fundamentales sobre los demonios. Según los textos bíblicos, es imposible que se revelaran antes de la creación. Anacronismo. No existe anacronismo alguno, puesto que, aunque los ángeles son creación de Dios, el término creación se usa generalmente para referirse a lo visible, al universo, los seres vivos y el hombre. Y antes de esa creación física, los ángeles habían sido creados. Por tanto, como anacronismo es algo impropio de la época que se trata, no hay ningún anacronismo si se dice que los ángeles anteceden a lo creado físico, a lo que nosotros podemos ver, puesto que la creación en la Biblia comienza en Génesis 1 refiriéndose al universo y comenzando por la luz. Pablo,
Mi pregunta es la siguiente: si son 12 apóstoles, ¿quién reemplazó a Judas? ¿Matías o Pablo? Matías. Pablo es un apóstol especial llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles. Carmen Mara. Tengo poco de ir a una iglesia bíblica. Me apunté para estar dando la bienvenida a los hermanos y hay un muchacho, bueno, no tan joven, y yo estando en la puerta, este joven me enseñó una imagen que trae colgada del cuello. Esta imagen se trata de la Santa Muerte. Ese muchacho es adorador de esa imagen, incluso ha sido drogadicto. Es normal que el pastor y la mayoría de los hermanos lo tengan afuera cuidando los coches. Tuve un detalle con este muchacho. La semana pasada se enojó conmigo porque no le di propina y me reclamó. Y al salir del templo, mientras yo practicaba con una hermana, él me hacía ademanes. Me molesté y le dije al pastor delante de este muchacho, y él me dijo que iba a hablar con él. Posteriormente, cuando íbamos saliendo en el coche, nos echó una mirada de amenaza. Yo, la verdad, sí tengo miedo, pero ya le puse al Señor Todopoderoso mi causa. Nosotros humanamente meteremos en el carro a un establecimiento público para evitar problemas. Dígame qué hacer. Orar por él, cuidarte de él e invitar o seguir invitando al pastor para que hable con él y vea si es lógico lo que está haciendo en el cuidado de los coches. Denis Margarita Batista. Si los cristianos debemos ayudar a las personas aunque no sean creyentes y hacer siempre el bien, ¿cómo entendemos Mateo 7:6? No entiendo bien qué significa. Dice que no echéis vuestras perlas a los cerdos. Cuando una persona rechaza el mensaje del Evangelio y las verdades bíblicas una y otra vez, lo que dice el texto es: no pierdas más el tiempo con él insistiendo, porque va a seguir despreciando. Oremos por él, encomendémoselo a Dios para que actúe en él y estemos dispuestos a testificarle cuando nos lo demande, pero no podemos perder nuestro tiempo, que debemos usar como un tesoro que aprovechar para predicar a otros. Josías Escoto, el etíope que Felipe abordó, ¿cómo fue su adoración si no podía entrar a adorar por ser eunuco? El eunuco no podía pertenecer al pueblo de Israel, pero ningún hombre está limitado para adorar a Dios. El eunuco creía en el Dios que creía Israel, sabía que era el único Dios verdadero, y aunque no pertenecía al pueblo de Israel, comparecía con el pueblo de Israel en los días festivos para adorar a Dios. Racenk, CL. ¿Es lícito jugar a los naipes en reuniones familiares, con amigos, etcétera, entendiendo que no se apuesta nada en el juego? Mira, cualquier diversión sana no está prohibida, siempre que no afecte las normas morales, y esas normas incluyen el juego, es decir, el jugar a los naipes o a lo que sea para ganar un dinero que no viene por el trabajo. Luis Alberto Garavito Requena, ¿qué comentarios exegéticos en español recomienda? Bueno, hay muchos. Te voy a recomendar para el Antiguo Testamento a Keil y Delith, también en el Antiguo Testamento a Mackintosh, en el Nuevo Testamento el comentario MacArthur, el de Hendrisen, el Matthew Henry y, con mucho respeto y humildad, mi comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Esperamos vuestra presencia en el siguiente de preguntas y respuestas. Dios bendiga vuestras vidas.